Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular, dando gracias primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes en este primer programa del año 2023, porque ustedes desde el año 2022, 2021, 2020, y este programa tiene unos añitos, así atento a juego, ustedes son los que nos tienen aquí, son los responsables de que estemos en vivo hoy lunes, el lunes 2 de la tarde, como ya es usual, por si acaso nos ve otro día en una de las retransmisiones, estamos en vivo el lunes a las 2. Y hoy se va a hablar aquí de fútbol, como ya es usual, y saludamos de inmediato a nuestro compañero de estudio, porque está por aquí ya Joaquín Vázquez. Saludos, futboleros. Como ¿Qué siempre, tal? Joaquín, tú te has dado unos espejuelos de hombre sí, moderno. sí, bueno, para dar un poquito la imagen de modernidad y seguir en este 2023 dando información y divulgación del fútbol, tanto a nivel de Liga Dominicana de fútbol dominicano, como de fútbol internacional, de las noticias que puedan acontecer en este 2023, que esperemos sea glorioso y lleno de éxito y de suceso para todo el fútbol dominicano, en especial esa selección sub-20 que está clasificada por primera vez en la historia para un Mundial sub-20. Estará en el Mundial de Indonesia en mayo y además en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de París del año próximo 2024. Pero no solamente nosotros, como es usual, nuestro coanfitrión en las alturas, desde Tenerife, está con nosotros vía Zoom Xavier Cadalso en pantalla. Qué lindo estás, Xavier, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pues feliz y contento, cómo no, de estar de nuevo aquí en Alineación Titular, un año más, una temporada más, ¿no? Para hablar de esa actualidad del deporte rey en República Dominicana, y qué mejor que hacerlo con un elenco de compañeros como vosotros, ¿no? Iniciamos un año 2023 que va a ser con muchísima tesitura, yo entiendo, a ver si de una vez va a ser el del realce ya del fútbol en República Dominicana, ojalá sea así, ¿no? Pero lo hablaremos a continuación. Os deseo que tengáis un feliz año, que hayáis pasado unas buenas vacaciones de Navidad, ¿no? Que todavía quedan unos días. Y nada, venga, vamos a darle caña, que hay muchísima actualidad que tenemos que ir disgregando en los próximos minutos. Eso es correcto, Xavier, y como tú dices, es un programa que habla de fútbol dominicano, y esto es ya lo normal, esta es la tradición de nuestro programa, de nuestro fútbol. Sin embargo, hoy estamos haciendo una parte en temas internacionales que tienen que ver con el fútbol, porque este es el primer programa que sale después de la pérdida física, porque su legado, su memoria, su historia estará ahí para nosotros siempre, la de Edson Arantes do Nascimento o Rey Pelé. Ha fallecido y este es el primer programa después que sale de este plano físico Edson Arantes do Nascimento. Y yo quiero que ustedes, que son mis expertos, me hablen un poco primero de la historia de por qué se convirtió en rey Pelé. Y con tu permiso, Joaquín, vamos a comenzar con el que está más lejos físicamente, no, porque sabemos que espiritualmente está con nosotros Xavier Cadalso. Xavier, respóndeme tú, desde tu óptica, ¿por qué se hizo tan grande? ¿Por qué se convirtió en leyenda Pelé? Mira, yo ayer casualmente, tuve la oportunidad de ver la historia de Pelé, por la pequeña pantalla, ¿no? Y la verdad que había muchos hechos que yo desconocía de la idiosincrasia de este rey del deporte del fútbol, ¿no? Y yo creo que su impacto fue más por la humildad de donde venía, que por lo que luego hizo en el mundo del fútbol. Sin duda alguna hizo muchísimas cosas, y yo creo que a partir de ese momento el fútbol tomó otra trayectoria totalmente diferente a la que se conocía, ¿no? Pero creo que casó muy bien esa humildad de Pelé con el pueblo brasileño, con el pueblo del mundo entero, ¿no? Cuando vieron que un muchachito con escasos 17 años, ¿no?, irrumpía como el ave fénix, ¿no?, consiguiendo ese primer mundial, ¿no? El segundo mundial que consiguió Pelé fue un poquito más tedioso, ¿no?, porque no estuvo él casi bien durante todo el campeonato dentro de los terrenos de juego, ya que tuvo que ser retirado por una lesión grave que sufrió, pero él estuvo acompañando desde el banquillo, desde la grada, a sus compañeros, y ahí es donde él saltó con ese segundo título. Y luego el tercero, después de esa
de ese impasse de no haber podido conseguir el tercer título consecutivo, llegó el resurgir en el año 70, donde todo el mundo le daba por muerto, ¿no? Decían de que Pelé ya había dejado de ser lo que era, ¿no? El rey del fútbol, y escasamente tenía 29 años, cosa que hoy en día, en la actualidad, diríamos que es un muchacho joven que tiene todavía muchísima trayectoria por delante de él. Y que decir, tenemos que resaltar que Pelé inició el campeonato con muchísimas dudas, pero no solamente a nivel general, sino también a nivel personal. Él no se encontraba en un momento óptimo anímicamente y futbolísticamente, pero fue creciendo y fue creciendo y demostrando en ese campeonato del 70 de que el resurgir del rey volvió a los terrenos de juego y bueno, la verdad es que nos brindó un campeonato, un título mundial que todavía lo tenemos todos en la retina y que gracias a Pelé vimos muchísimas cosas que hoy parecen novedad cuando las hemos visto ver a Zidane, cuando las hemos visto ver a Messi, cuando la hemos visto ver a Johan Cruyff, cuando se la hemos visto ver a Cristiano Ronaldo, ¿no? Venía todo eso ya de nacimiento de Pelé, que lo practicó antes que ellos y bueno, la verdad es que implantó, ¿no? Un mundo de fútbol totalmente diferente. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Xavier. Evidentemente que es o rey, por eso en el 1958, cuando fue campeón mundial con solo 17 años, un año antes se había incorporado al Santos, el equipo del puerto de Sao Paulo, y evidentemente el equipo, digamos, donde él hizo toda su carrera, porque recuerden que luego llegó al Cosmos, pero él ya se había retirado del fútbol. Volvió al Cosmos simplemente por una necesidad económica, porque se había arruinado por unas malas inversiones, según su contable y según digamos, revistas o diarios de la época. Y fue grande en el Cosmos. De hecho, él vino a República Dominicana con el equipo del Cosmos. Cuando estuvo aquí lo recibió el presidente Balaguer. Y la realidad es que son muchas las cosas que escuchamos de lo que hacía este hombre fuera de la cancha. Pero en el Cosmos, como tú dices, venía de un retiro. ¿Demostró grandeza? ¿Todavía tenía esa calidad ya un hombre entrado en edad? Por supuesto, porque bueno, era tricampeón mundial, nadie lo había sido, ni nadie lo ha sido después de él. Y evidentemente que fue quien hizo, digamos, el realce o el que el soccer, el fútbol en Estados Unidos, se diera a conocer. El Cosmos era de un grupo de empresarios de ascendencia italiana, con lo cual también tenían ya el fútbol metido en sus venas, y convencieron a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, para que se incorporase a ese Cosmos. Luego vino Franz Beckenbauer, el Kaiser, magnífico defensor, para mí de los mejores del mundo, alemán. Vino Chinaglia, el italiano, vinieron una serie de jugadores, Carlos Alberto, que había sido compañero de él y capitán, fue el que levantó la Copa del Mundo en México 1970. Yo me acuerdo de ese partido, de esa final 4-1 contra Italia, y era un equipazo lo que tenía México. En ese momento era Zágallo el entrenador, que había sido compañero suyo en 1958 y en el 62, y también en el Santos, pero tenía un equipazo: Félix, Piazza, Brito, Everaldo, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostao, Rivellino, Jairzinho, Gerson y Pelé. Ese equipo era el magnífico equipo que en 1970 ganó 4-1 en la final a Italia. Y lo que hizo fuera de la cancha, Xavier, ¿pudiéramos nosotros hablar algo de lo que él hizo fuera de la cancha? ¿Cómo es que este hombre se inmortaliza? No solamente por la habilidad que tenía con las piernas en un terreno de fútbol, sino también por su comportamiento fuera de él. Bueno, es que su comportamiento fue modélico, ¿no? Era muy cercano a la gente. Yo ayer veía en este reportaje de que jamás había... no había contestado a una pregunta a nadie. A todo el mundo le respondía, medios de comunicación, fanáticos, y podíamos ver en imágenes, ¿no?, cómo así pasaba, cómo él se paraba y intercambiaba con la gente. Él vivió en un momento muy complicado en Brasil,
porque en el momento, en ese último mundial, tenemos que decir de que en Brasil pues había un estado, bueno, de excepción en el cual, bueno, era muy difícil de convivir, ¿no? Y Pelé supo sortear a esta dictadura de una forma bastante inteligente, ¿no? Porque el político que estaba al frente de Brasil, él se quería otorgar el título mundial, como pasa en muchos países, ¿no? En cambio el pueblo brasileño y luego también el mundo otorgó ese título de campeón del mundo a Pelé, no a Brasil, para no entrar en un debate político, ¿no? Y ahí Pelé fue muy inteligente y supo sortear para que el triunfo fuera al pueblo brasileño y no fuera a los políticos brasileños. La verdad es que esta andadura de Pelé en el mundo del fútbol entra por una promesa que le hizo a su papá, ¿no? Su papá, en unas eliminatorias del Campeonato del Mundo, jugaba con la selección brasileña y sufrió una grave lesión que le retiró de los terrenos de juego. En ese momento Pelé tenía 7 años y le prometió a su padre de que le llevaría el título de campeón del mundo a su casa, y así al cabo de 8 años Pelé cumplía su promesa, cosa que sin duda alguna yo diría que es para, bueno, Papá Dios estaba arriba y le bendeció con ese triunfo, ¿no? Definitivamente. Bueno, hace unos minutitos ya para concluir con este tema y pasar a los siguientes que vienen después de la pausa. Hace unos segunditos ahí, mientras hablaba Xavier, se estuvieron viendo imágenes de la capilla ardiente. Tú me decías, Joaquín, esa capilla fue en el club que lo hizo famoso allá en Brasil. En el estadio del Santos Fútbol Club, ahí cerca de Sao Paulo, y lógicamente ahí vemos esas imágenes con el fénetro. Y los jugadores mismos lo llevan, jugadores del Santos. Jugadores mucho respeto a su imagen. Antiguos compañeros suyos, ahora algunos dirigentes también. Y bueno, se han decretado 3 días de luto, ya lo había decretado el presidente Bolsonaro antes de salir, porque recuerden que ayer, domingo, el 1 de enero, sí, fue ya proclamado nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tomó posesión. Efectivamente, sí, y mantendrá esos 3 días de luto aquí en Sao Paulo y en todo Brasil. Pero recuerden, ya lo habíamos dicho también en nuestro espacio de revista deportiva, que tuvimos a Atílio Díaz Fonseca, uno de los dirigentes brasileños que es vecino de Tres Corazones de Pelé. Hay 7 días de luto en su ciudad natal, en la casa donde lo vio nacer. Se va a declarar casa museo, y ahí hay 7 días de luto por la muerte de Edson Arantes do Nascimento. Y mira qué Pelé. foto, está junto a Tomás Troncoso y Roosevelt Comarazami. Sí. Mucha gente se tiró fotos con Pelé cuando estuvo en República Dominicana, incluso amigos nuestros como Marcos Sánchez. Ahí está también con el doctor Joaquín Balaguer. Con estas imágenes nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos entonces ya con el resto de los temas. Hay muchas cosas que hablar de la Liga Dominicana de Fútbol en este nuevo año. Volvemos en breve. Seguimos en alineación titular. Xavier Cadalso desde España. En Tenerife está Xavier, y aquí en estudio Joaquín Vázquez y un servidor. Xavier, Joaquín, tenemos que hablar del fútbol local y empecemos por la selección nacional dominicana, la Cedofútbol, porque hasta donde tenemos entendido todavía no se ha nombrado el nuevo dirigente ni en la femenina ni en la masculina. ¿Tienes alguna información, Xavier Cadalso, sobre este tema? Pues sí, tenemos información de última hora, y es la siguiente. Yo estuve manteniendo un intercambio de opinión con
con un dirigente, ¿no?, de la Federación Dominicana de Fútbol, porque todo el mundo está con la tesitura de qué va a pasar con ese seleccionador nacional, tanto masculina como femenina, porque el próximo mes de marzo iniciamos de nuevo la competición en la Liga de Naciones. Y en esa Liga de Naciones nos estamos jugando muchísimo, el ser o no ser, ¿no? Porque en caso de perder los eventos que tenemos por delante, nos veríamos en el descenso al grupo C, y luego evidentemente que decir tiene de que no tendríamos ningún tipo de posibilidad de jugar la repesca para poder acceder a la Copa Oro. Se nos comenta, se nos argumenta de que de aquí máximo sobre el día 15 del mes de enero se va a dar a conocer los nombres del seleccionador nacional, tanto masculino como femenino. Recordemos que estamos huérfanos en ambas categorías de director técnico, y tenemos que ir aprovechando las fechas FIFA que tenemos por delante para llegar como mínimo con algo de fútbol en nuestras piernas para afrontar los compromisos tanto en la selección masculina como la femenina. En las últimas fechas, en las últimas semanas, la Federación Dominicana de Fútbol ha tenido entrevistas con diferentes técnicos, con un elenco bastante importante de técnicos que accedían o tenían la posibilidad de acceder a dirigir a la selección absoluta masculina. Ha habido una criba, y de esa criba han quedado 4 técnicos que yo tenga conocimiento. No sé si hay alguno más, pero que yo tengo conocimiento que son 4. Entre ellos, 2 españoles. 2 españoles que, para que ustedes vayan sacando su tesitura, comparten nombre, han compartido equipo. Uno de ellos hizo a su equipo campeón, el otro no, y tienen nacionalidad española. Blanco y en botella, pues ya saben ustedes lo que es. La segunda nacionalidad que se está barajando es la Argentina. También un técnico, un campeón de la LDF. El único técnico bicampeón de la LDF. En el primero, fíjense ustedes que estamos hablando casi bien de los 2 clubes más carismáticos del país, los españoles y el argentino. Y luego hay un técnico colombiano que viene reconocido por el director técnico de desarrollo, el señor Daniel Pavón, un técnico colombiano que había estado como segundo técnico en el conjunto colombiano, de donde procede el señor Daniel Pavón. A partir de ahí, pues cada uno que haga sus quinielas, cada uno que le ponga el nombre y el apellido. Si no le queda claro con lo que yo le he dicho, pues ustedes mismos vayan lanzándolo por ahí. Y también en la selección femenina simplemente conocemos directamente de que hay un técnico colombiano. No tenemos más conocimiento de nadie que se esté postulando para dirigir, o que ya se haya hecho la criba, y no tenemos ningún técnico más, simplemente ese colombiano. Bueno, Javier, si me permites, tú dijiste que ibas a dar los nombres, da los nombres de esas personas. Pero no tiene que darlo. Bueno, un bicampeón argentino, solamente hay uno bicampeón argentino. El ex DT de Cibao, el señor Alfonso. El colombiano, no conocemos el nombre, sabemos que David Pavón viene del club Coturluá, de la primera división colombiana. Habrá que buscar qué técnico es ese. Los españoles tienen el mismo nombre. Era en el director técnico que se baraja, un colombiano, había estado como segundo técnico, no como director técnico principal. Del Coturluá, perfecto. Y los 2 españoles, uno ya ha estado como seleccionador nacional, aunque duró poco tiempo, y salió en extrañas circunstancias, vamos a decirlo así, y no es otro que David González, ex DT del Atlético Pantoja. Y el otro nombre que también... Y de San Cristóbal. Cuando él salió de la selección fue para San Cristóbal. Así es. Y también el otro David Escandell, que ha rechazado de plano volver a entrenar a algunos clubes dominicanos, por lo menos hasta la temporada anterior, y que estuvo en Atlético Pantoja. Fue campeón no solamente de la LDF, recuerden que fue también campeón invicto de la CFU, y cuando iba a jugar la Conca Champions recusó seguir por el tema de la pandemia y se volvió a España
por un problema familiar, porque su esposa e hijas querían estar en España con el tema del COVID. Y él tenía un contrato con además, con la academia de David Villa aquí. Él era el director de DV7. Y él soltó todo y se fue a España. Eso me sorprende. Perdón, Xavier, adelante. No, pero además David Escandell creo que es el único técnico que en 5 partidos ha conseguido 3 títulos, porque ha sometido el supercampeonato del fútbol dominicano, el cual le ganó en la Supercopa, que le ganó a Ciba Fútbol Club en el Panamericano de San Cristóbal. Cierto, ¿no? 3 títulos. Y creo que dirigió 5 o 6 partidos y consiguió 3 títulos. A mí no me lo acuerde eso, aunque aquí somos imparciales, a mí no me lo acuerde. No, imparcialmente yo no sé, o sea, aquí somos imparciales, pero a mí no me lo acuerde eso. Bueno, David, hay que decir también que David es de Ibiza, estuvo entrenando en el Sant Jordi de Ibiza, luego se trasladó a Tortosa, él había sido jugador de muchos equipos catalanes que tú y yo conocemos sobradamente, Xavier, como el Sant Andreu, el propio Tortosa, el Amposta, y finalmente creo que está colaborando con el Tortosa de la tercera división o de la tercera categoría federación en el grupo de Cataluña, en el grupo quinto catalán, que está tu querido Terrassa también, tengo entendido. Entonces... la segunda red. La segunda red, perdón. Entonces, lo que sí que me extraña, y digo que me extraña, es que David acepte ser seleccionador nacional sabiendo lo que ha ocurrido con el anterior seleccionador Iñaki Bea, que según él se fue al Numancia o hizo contrato con el Numancia de Soria, en España también segunda ref ahora, porque según él, y según lo proclamó en tu programa, en La Voz Radio, la federación, la Fedefútbol, no cumplió el pacto o el trato que tenía con él, en tanto en cuanto tener un coche a disposición, un auto, y tener el apartamento pagado cerca del centro olímpico. Pero tú estás hablando como que ya él aceptó. Lo que está diciendo Javier es que están entrevistando gente y que ellos son candidatos. Correcto. Yo no he dicho que aceptara, he dicho que dudo mucho que David Escandell, en esas condiciones o con ese pasado de algunos seleccionadores en Fedefútbol, acepte esas condiciones. Es lo único que digo. Bueno, hace falta ver las condiciones que le han ofrecido. Se les implantan. No, es que no les ha... Mira, hay una situación clarísima. Ahí le están llegando los mensajes, Xavier, te están llegando mensajes que se oyen. Sí. A ninguno de los técnicos les han ofrecido hasta el momento ninguna condición económica. Cuidadito. Los técnicos han tenido una macro reunión independiente con el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, con el secretario general, con el presidente de la LDF y con el director de desarrollo. Esto ha sido un elenco que han tenido con estos directores técnicos por separado, y les han solicitado a los directores técnicos que les presenten un proyecto de lo que harían ellos con la selección absoluta de República Dominicana. Y los técnicos simplemente se han dedicado a explicar su proyecto deportivo y cómo desarrollarían ese proyecto deportivo dentro del fútbol dominicano. Hay una gran diferencia de estos 3 directores técnicos, los 2 españoles, el argentino, de los David y de Jorge Alfonso, con Iñaki Bea. Y la gran diferencia es que ellos sí que conocen República Dominicana, ellos conocen la idiosincrasia de la competición local, ellos conocen la idiosincrasia del pueblo dominicano y del jugador dominicano. Y saben a dónde se meten y saben a dónde van. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué necesita? Vino a la aventura, ¿no? ¿Qué necesita nuestra selección? Porque todo lo que ustedes me están diciendo, ambos, ustedes coinciden en que serían extranjeros. Entonces, no hay un dominicano... Porque el primer paso para que sea un extranjero es que le den vivienda aquí. Entonces, no hay un dominicano capacitado que conozca o que viva en el país, aunque sea extranjero. Ya una vez se habló de quien lleva las juveniles para dirigir también la mayor. O sea... Pero no se tiene la titulación requerida para poder dirigir a la selección nacional. Entonces, tanto los David como Jorge Alfonso sí que tienen esa titulación para sentarse en el banquillo y poder dirigir a la selección nacional. Entonces entiendo de que eso es un punto de inflexión
muy a tener en cuenta para poder determinar qué técnico es el que tú tienes que dirimir, ¿no? Bueno, estamos hablando también que dices un seleccionador que sea dominicano. Bueno, o que viva aquí. Que es que en la élite actual de la FEDOFútbol, bueno, perdón, de la Liga Dominicana de Fútbol, el único entrenador que yo conozco que es dominicano es Eduardo Acevedo, de Atlético, de Atlético Vega Real. Ya, no. Estoy hablando lo que ha dicho. La pregunta que me está respondiendo a mí. Exacto, lo que dice Frank. Pero lo que dice Xavier, es interesante saber que hay que tener una certificación para eso. Evidentemente. Y como ha dicho él, David González la tiene, David Escandel la tiene, Jorge Alfonso la tiene, de sus respectivas federaciones anteriores. Correcto. Federación Española, Real Walter Federación Benítez Española no la tiene. o AFA. Walter Benítez no la tiene, que vive aquí. Yo ¿Y no que lo ha sé. manejado las selecciones juveniles, Xavier? Él es Sí, cubano. y Walter Benítez la tiene, por supuesto. Y vive la aquí. tiene, Yo por preguntar, ¿verdad? Sí. Porque el tema para... Dime, David González también vive en República Dominicana, ¿eh? Sí, en No teoría que yo sí. sepa. Sí, claro. Él Por se él dijo, fue. no, él se fue, pero él dijo que su esposa tiene aquí trabajo y que la idea de él es volver aquí a República Dominicana cuando... Me hace más sentido. Claro, cuando habíamos hablado de que sonaba como, y todavía sigue sonando como DT de Moca, o DT de Jarabacoa, o DT de OIM, que todavía no han publicado quién va a ser su entrenador. Aunque bueno, creo que en el guión en el bloque ya tenemos que hablar de OIM o hablar de Jarabacoa, por ejemplo. Dime, Xavi, Sí, que nos vamos a la pausa y te escuchamos antes. Sí, por ejemplo, los tres técnicos que estamos hablando han tenido oferta de los clubes que has mencionado. Así es. Y han quedado desestimadas porque la oferta económica que se les estaba ofreciendo ellos no la han aceptado, y entonces por eso están ahora vinculados a este proyecto de la selección nacional. Vamos a ver. Es necesario, es justo y necesario que mientras más temprano, mejor tengamos esos técnicos definidos, tanto en la CEDOFútbol, tanto en la masculina como en la femenina. Nos vamos a la pausa. Ya mencionó Joaquín que hay que hablar de los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol, que a esta fecha, ya en enero, no hemos presentado todos los DT de todos los que van a participar. De eso y otras cosas hablaremos al regreso. No se vaya nadie. Seguimos en alineación titular. Jóvenes, ¿qué está pasando con el Estadio Félix Sánchez? Vamos a hablar de la situación, sobre todo que ahora el día 1 de enero, como ya es usual por más de 50 años, el Estadio Félix Sánchez fue el escenario de la Batalla de la Fe, una concentración religiosa de pastores encabezados por Ezequiel Molina, a quien admiramos mucho hace muchos años, que año tras año van a reunirse allí buscando las bendiciones del Señor para nuestro país. Entonces, me imagino que no le han puesto la mano, que no se ha trabajado en el terreno todavía, esperando que esto sucediera. Xavier, ¿tú qué conoces de esto? Bueno, pues sí, tú lo estás comentando perfectamente, ¿no? Hace unas semanas pues vivimos la polémica de lo que había sucedido en el terreno de juego del Félix Sánchez. Pudimos ver imágenes, ¿no?, en la cual él mismo había quedado totalmente destrozado. Esto causó un remolino dentro de las redes sociales increíble, y bueno, vimos cómo el responsable del organizador del evento se vio obligado a dar explicaciones y a decir que bueno, próximamente se iba a dejar el estadio en unas condiciones óptimas. En las últimas fechas está saltando también de nuevo en las redes sociales la inquietud de los fanáticos del fútbol de que el terreno del Félix Sánchez todavía no está reparado, y que para el mes de marzo evidentemente entienden de que no va a estar en condiciones para iniciar la LDF, porque la LDF entiendo de que inicia el próximo día 17 de marzo, según una publicación que vi yo por ahí no oficial, ¿no? Y tenemos que decir a ese fanático que está preocupado que todo depende de los recursos que se inviertan para hacer la remodelación de la grama del Félix Sánchez, porque claro, si vamos haciendo una remodelación de la grama
a estilo payés, a estilo de pueblo, pues evidentemente vamos a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Pero si damos las condiciones profesionales adecuadas, no hace falta tener durante 3 meses de tiempo, o sea que durante 3 meses de tiempo no se va a poder remodelar. Hemos visto cómo el Santiago Bernabéu se ha remodelado en 2 días, ¿no? Y hemos visto cómo terrenos de juego se hacen con prontitud, pero siempre depende muy mucho del dinero que pones encima de la mesa y tal como se hace esa gestión. Al fanático de República Dominicana le tenemos que decir que tenemos que estar atentos, prestos y dispuestos, pero de momento no preocupados, y sí que empezar a exigir responsabilidades si vemos que se va a iniciar la competición y el terreno del Félix Sánchez no está en condiciones. También un punto y seguido es comentar de que tenemos que empezar a determinar de que el fútbol dominicano tiene que tener su cancha propia y olvidarnos del Félix Sánchez, porque es un estadio demasiado grande para la actualidad, la realidad del fútbol en República Dominicana. Yo prefiero jugar en el Panamericano, prefiero jugar en Santiago de los Caballeros, prefiero jugar en Moca, que ya está casi bien homologado el terreno de juego, en el campo de La Vega, que no en el Félix Sánchez, donde el calor del público casi bien se hace que la gente no lo sienta encima, y la presión del público es muy importante en un partido de fútbol, ¿no? Xavier, respecto al terreno de juego, vamos a matizar, vamos a ver. Primero, bueno, según la entrevista que tuvimos con el director de la LDF, con Jorge Allenbauger, fue posteriormente al partido de la final en Argentina, y lógicamente estaba eufórico, pero él nos confirmó que se iba a empezar la segunda semana de marzo, con lo cual no es el 17 sino el 10, pero bueno, eso es lo de menos, pero quiero decirte que todavía menos tiempo para preparar. Lo segundo y principal que yo creo, y lanzo aquí una pregunta a quien quiera responder: ¿por qué tiene que ser el empresario que ha hecho ese evento, que es el de Tracks, el evento de camiones y de grandes vehículos? ¿Por qué tiene que ser él quien diga que se va a reparar y que lo va a hacer él? ¿Por qué no es alguien del Ministerio de Deportes, que es quien tiene la potestad de ese estadio Félix Sánchez? ¿O por qué no es alguien de Fedofútbol que diga, señores, esto se va a arreglar en tal fecha y en tal medida? Y como no, como tú dices, y no parcialmente o con parcelas, porque al final el perjudicado va a ser o Atlético Pantoja o IM o quien juegue de local en ese estadio, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero es que estamos hablando de la capital, y en la capital no hay ningún estadio en condiciones para que esos equipos jueguen. Tú hablas del Panamericano, pero está en San Cristóbal, o hablamos incluso del Parque del Este, pero no deja de estar en Santo Domingo Este. En la capital se necesita un escenario. ¿Y Fedofútbol qué tiene que ver en esta historia? Bueno, pues tiene que ver porque los equipos van a jugar en la LDF. Pero no tiene que utilizar recursos propios. No, nadie ha dicho, nadie ha hablado de recursos. Hemos hablado de que alguien justifique por qué se usó ese escenario. El empresario habló porque él era el que garantizó ese arreglo, y lo dijo en este mismo programa. Sí. Incluso nos dio a nosotros las gracias por ser el primer programa que se acercaba hasta él, Simon Díaz, después de los Monster Truck. Y en este caso, él decía que iba a utilizar los mismos recursos que le impuso la federación en el acuerdo que tenían, garantizando que el terreno iba a seguir para jugar fútbol después del show. ¿Fue con la federación entonces? ¿O el Ministerio de Deportes? Él dice que la federación les dijo cuáles son las compañías certificadas para hacer eso otra vez, la federación. Claro. Pero obviamente quien le prestó o quien le alquiló, no sé cuál fue el acuerdo, tiene que ver con el Ministerio de Deportes, que es quien maneja las instalaciones. Obvio. Ahí me refiero. Obvio. Pero lo que se refirió Simon cuando habló con nosotros aquí en Revista Deportiva y en Alineación fue el tema de cuáles son las empresas que garantizaban que ese estadio iba a quedar certificado otra vez, homologados por FIFA, para jugar fútbol. Por lo pronto, la preocupación es válida, porque ya estamos hoy en vivo a 2 de enero y ayer había una concentración y no hemos visto que se le comience a trabajar. Y
Y estamos hablando de que marzo está ahí, al doblar de la esquina. Y hoy es un día feriado. Esperemos que a partir de mañana se vea movimiento en ese estadio olímpico. O sea que la preocupación es válida. Hay parte de las imágenes con relación a la concentración. Fíjense que está protegido el terreno, pero esto de aquí a trabajar el terreno ya es otro tema, porque ellos están protegiendo lo que estaba ya en una situación difícil. Seguimos admirando a Ezequiel Molina y agradeciéndole a Dios que lo utilice como herramienta para todo este pueblo. Mientras tanto... Y ojo, que tampoco no estoy hablando en ningún momento mal de Simon Díaz como empresario, porque obviamente él quería hacer ese evento suyo y consiguió el Estadio Olímpico. O sea, no tiene nada que ver mucho tiempo con que Simon tenía Díaz. el permiso. Claro. Y ahora ha puesto una división, se llama SD. Sí, pero no se pueden utilizar instalaciones deportivas para realizar esos eventos que son a título privado. Tenemos que cuidar nuestras instalaciones y si se utilizan, se tienen que cuidar muchísimo más. Vimos como en la gradería del Félix Sánchez habían asientos que estaban totalmente arrancados. Vimos el terreno de juego cómo se está levantando y se ha estropeado también lo que es el drenaje de las instalaciones, cómo se ha estropeado también el riego de las instalaciones. Seamos un poquito coherentes, no todo vale. No todo vale pueden pagar la cantidad de miles de pesos que quieran para hacer esos eventos privados, ¿no? Pero entiendo que desde el Ministerio de Deportes tendrían que ser un poquito más conscientes de que una instalación como el Félix Sánchez se tiene que cuidar muchísimo Así más. es, totalmente de acuerdo. No todo es dinero, ¿eh? No todo es dinero. Ay, Xavier. Yo lo voy a dejar ahí porque me voy a meter demasiado profundo en ese tema. En camisa de 11 varas. No, eso es lo de menos, para eso somos periodistas, pero es que esa que está pidiendo Xavier es una petición de muchísimos años en nuestro país que lamentablemente tenemos que utilizar. De hecho, en el Estadio Quisqueya se han hecho conciertos también. Eso es un tema. También es verdad. Pero pasemos, a propósito del Estadio Quisqueya, pasemos al siguiente tema en el guión. Y me gustaría que seas tú, Joaquín, que comiences a hablarme de qué es esto del escogido, el EDF escogido. Ya se dijo como que no iban a haber, no había ningún equipo interesado con posibilidades de entrar a la liga. Hay varios equipos de la liga de pelota interesados en entrar en la liga de fútbol, pero ahora mismo Xavier creo que fue que reportó que habrá reuniones esta misma semana con el escogido para definir eso. Yo pensé que esto se había acabado ya. Bueno, no sé, Xavier tendrá sus noticias. Yo me reitero en lo que comentamos en ediciones anteriores de este mismo programa, Alineación Titular, y es que a día de hoy Leones del Escogidos no tiene ningún interés de momento en ser parte de la Liga Dominicana. Cuidado que Xavi tiene otro reporte. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana, Xavi? ¿Qué es lo que pasa? No. Cuidado, es que aquí cada uno vive de sus fuentes, ¿no? Y yo no digo que la fuente de Joaquín sea incorrecta. Cuidado, también puede ser la mía que esté equivocada o que nos esté dando una información más con el corazón que con la cabeza. Podría ser. Yo no lo pongo en duda lo que dice Joaquín, que entiendo y creo que ha contrastado perfectamente esa información. Yo pues te diría que alrededor de una hora he estado hablando con un alto dirigente de la Federación Dominicana de Fútbol, también he estado hablando con un alto dirigente de la LDF, he estado hablando con un alto dirigente de los clubes de algún club de la LDF y se me comenta de que esta semana había quedado emplazada una reunión de alto nivel entre el equipo pelotero y entre el equipo futbolero para determinar si se cierra la compra-venta de esta franquicia. Todo puede ser que se cierre, todo puede ser que no se cierre, pero cuidadito, en caso de que no se cierre esa compra-venta de franquicia, hay un interrogante bastante a tener en cuenta. ¿Cuál va a ser el futuro de Atlético San Cristóbal? ¿Va a ser un equipo que va a seguir, yo diría que pasando de puntillas por la LDF, más nutriéndose de la vergüenza ajena que del fútbol que desarrolla en el terreno de juego? Bueno, pues ya lo veremos a ver. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, si me permites, Javier y Frank, ojalá, y lo digo delante de la cámara, ojalá que deje de llamarse Atlético San Cristóbal para no seguir estos años con esa pobreza, tanto a nivel de dirigencia como a nivel deportiva, y que aclare o que pague lo que debe a los técnicos que las han denunciado. Y más, te diré más,
el único año donde Atlético San Cristóbal tuvo una presencia que llegó hasta semifinales fue cuando se llamaba Air Europa Atlético San Cristóbal. Y quien les habla creo que tuvo algo que ver con eso. Pero voy más allá. Ojalá, digo, que entre Leones del Escogido, o entre Licey, o entre Toros del Este, o entre Gigantes, quien sea, porque por lo menos habrá una estructura deportiva, habrá una dirigencia y ya se encargarán de que los técnicos y jugadores de ese club que puedan comprar tengan una dignidad como profesionales. Hay una situación que yo quisiera aclarar. Según alguien informó de que el pago a Carlos Otero, que es uno de los es el exdirector técnico que mantenía un litigio con Atlético San Cristóbal, en el cual hubo una sentencia a su favor de recibir 650.000 pesos. También tenemos que decir que también se ha sumado alguna denuncia más posteriormente a esta la de Miguel Badó, demanda, ¿no? Miguel Badó, exacto, que era el segundo de Carlos Otero, del DT. Efectivamente, Miguel Badó también ha denunciado por el mismo estamento, y entiendo que también le quedará una sentencia favorable. Perdón, Xavi, él lo hizo, Miguel Badó lo hizo por FIFA, no por la justicia ordinaria. Por eso está tardando más, porque FIFA, con el tema del Mundial, no se ha podido reunir y ahora está esperando que le den la razón o que se la den a San Cristóbal. Lo hizo por FIFA. Entiendo que se hizo por FIFA. FIFA también tiene antecedentes dentro del fútbol dominicano, sentenciando favorablemente a los técnicos dominicanos, porque ya pasó con los dirigentes de Atlético San Francisco, que hubo una sentencia favorable a ellos para que recibieran sus emolumentos. Lo que pasa es que todavía no han cobrado, debido a que Atlético San Francisco ha desaparecido del mapa. Esperemos de que Atlético San Cristóbal no pase lo mismo, pero cuidado, alguien decía de que Atlético San Cristóbal, si se cumplía la máxima, podía pagar a esos técnicos que le han hecho la demanda gracias a la franquicia que tenían, o el depósito que tenían para competir al fondo de garantía que tienen los equipos en la LDF. Efectivamente. Entonces, el cobro en este caso estaría garantizado por ese fondo, ¿no? Y bueno, esto no condicionaría al futuro de Atlético San Cristóbal en la competición. Lo que sí que condiciona es el histórico que tiene Atlético San Cristóbal, porque en este caminar que lleva en la LDF verdaderamente es un padecer. Ya nos quitemos a Inter RD hace unos años y estamos ahora padeciendo a Atlético San Cristóbal. Gracias a Dios, Delfines del Este recompuso su proyecto de la mano de San Judas Tadeo, y está teniendo una actuación tanto a nivel de la LDF como a nivel de fútbol base digna a tener en cuenta, y ahora falta el quehacer de Atlético San Cristóbal, que verdaderamente da vergüenza ajena, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a la última pausa. Tenemos que venir porque todavía ustedes dos tienen que hablarme de los demás equipos que no han anunciado DT. ¿Qué está pasando en la liga? Si estamos ya a un par de meses de iniciar una temporada nueva. Al regreso. Bueno, en los minutos que nos quedan, tenemos que hablar del resto de los equipos. Xavier, teníamos, y Joaquín, teníamos los equipos separados, pero definitivamente no podremos llevar uno a uno. Así que rápidamente, Xavi, háblame de estas incorporaciones de Moca, de OIM y los otros temas que tú tienes ahí pendientes con el DT, para que Joaquín y yo aquí completemos el programa. Adelante. No, bueno, yo entiendo que más que argumentar situaciones y nombres,
es decir, de que hay equipos que ya están trabajando, ¿no? Y lo está haciendo Moca, que está renovando a jugadores de su plantilla, ¿no? Como Carlos Rosell, Dalis Báez, Alejandro Carrera, Kelvin Durán y Gustavo Azcona. Luego también tenemos equipos como IM. Perdón, ahí en Moca pregunto, Iguel, ¿no renovaron al DT? No, Güell no va a ser el director técnico del conjunto mocano para esta temporada 2023. Eso ya casi bien lo podríamos confirmar al 300 por 1000, ¿no? Porque manteníamos una entrevista con Quique Costa, ¿no? Nos decían aquellos entonces, hace 3 semanas, de que en ese momento estaban negociando con Güell, pero creo que esa posibilidad se ha caído cuando se están abriendo negociaciones con otros dirigentes. Se les están haciendo ofertas. Yo esta mañana estaba hablando con Quique Costa y nos ha dicho que en un plazo de 2 semanas va a cerrar la temática del director técnico, ¿no? Pero yo casi bien apostaría porque Joan Carles Güell no va a ser el técnico mocano para la temporada 2023. Bueno, pero entonces, lógicamente que Quique también nos comentó eso cuando tuvimos la reunión, cuando nos vimos en esa reunión de la LDF con la Liga de Fútbol Profesional en España, ya hace unas semanas, y lógicamente se barajaron varios nombres, entre ellos, por qué no decirlo, el de David González, pero el mismo David nos desmintió que él no iba a ir a Moca, en principio, claro, que habían hablado, pero que no había aceptado ir a Moca. ¿Se sabe o te ha comentado algún nombre, o tú ya tienes algún nombre en ciernes para ser el nuevo DT de Moca, o no hay nombres? Sí, han salido nombres, y nombres que también los hemos estado barajando como posibles directores técnicos de la selección nacional. Y es que yo creo que ahí el mercado, cuando tú quieres pegar el tiro fijo, sabes dónde tienes que ir a buscar, ¿no? De OIM me iba a decir, Xavier, perdón que te interrumpa, es que ya se nos va acabando el tiempo y no quiero que se quede, sí, no, ya tú lo mencionaste. De OIM, si tenemos que decir los nombres, nos vamos a morir, porque ya ha cerrado 11 jugadores para su próxima plantilla del año 2023. Y en cuanto al director técnico, según la última información que yo manejo, de no más allá de 1 hora, también es de que es un director técnico argentino, el cual ya está cerrado para el compromiso de OIM. Ahí también se había barajado el nombre de David González, para dirigir al conjunto mellano. Y yo creo, y mando desde aquí un saludo a Rubén Hernández, al director deportivo de la Universidad OIM, muy amablemente siempre con nosotros, pero nos dijo eso, nos confirmó que iba a dar el nombre del DT nuevo, pero también yo le pediría que antes, y eso lo sé entre bastidores, cuidado, que antes, voy a decir lo que yo pienso, antes de fichar a un nuevo DT, tendría que decirle al técnico que hay actualmente: señor, usted no va a seguir con nosotros, porque a día de hoy no lo sabe. Rufino Sotolongo, el cubano. Ahí entramos en una guerra un poco absurda. Pero ya lo sabe, porque en este programa absurdo, lo van a sustituir y no se lo han dicho. No, perdón, Xavier, dime, es que me sorprende esto. No, digo que entramos en una guerra absurda, porque pasa lo mismo que pasaba con Jorge Alfonso y que ha pasado con otros directores técnicos. Los directores técnicos saben por el tiempo que firman. Cuando concluye la temporada, ellos saben de que han concluido el compromiso con el club, y el club no tiene ninguna obligación en absoluto de decirles si van a renovar o no van a renovar. Luego pueden entrar dentro de la negociación o no entrar. Pero bueno, Rufino Sotolongo sabe de que ha concluido su compromiso con OIM y sabe de que no es técnico de la OIM, y él a partir de ese momento puede buscar otro futuro. Miren, y rápidamente, nos quedan 2 minutos. ¿Algún nombre para Jarabacoa? ¿Tiene DT Jarabacoa? ¿Tiene DT Cibao Fútbol Club? No. Cibao Fútbol Club no tiene técnico en este momento, que yo sepa, porque sí que tenía cerrado a un tal Gabriel, que era un técnico argentino, pero en última instancia ese técnico se fue al fútbol venezolano, según mis informaciones, ¿no? Vaya. Y están barajando otro nombre, o ya han cerrado otro nombre, pero mencióname otra vez a Escandel ahí, porque lo mencionaron todos ustedes, a Escandel.
Ya. Y por parte de Jarabacoa, bueno, yo la última noticia que tenía era de que Pedro Esteve iba a ser posiblemente el técnico del conjunto de la montaña, iba a volver a coger las riendas del conjunto de Jarabacoa, ¿no? Esa es la única información que yo tengo de momento. Pedro Estevez es hermano de Johnny Estevez y de... El mismo. Perdón, ¿de Johnny Rodríguez o de José? Porque bueno... De José Rodríguez. Ya. De José Rodríguez. Bueno, la última... Lo único que tengo noticias de Jarabacoa es que está todavía, a día de hoy, cuando faltan 2 meses escasos para iniciar, nadie de Jarabacoa, ni jugadores, ni cuerpo técnico, sabe nada del club todavía. Parece que los dirigentes lo tienen todo como muy hermético, mucho hermetismo. Y hoy también, curiosamente, me he enterado de una noticia que también la teníamos en el bloque, en el guión, que es que Juanpi Domínguez, el exportero de Atlético Vega Real de esta última liga y anteriormente de Cibao, campeón con Cibao Fútbol Club, el argentino, ha vuelto de Guatemala después de una estancia muy corta donde no le prometieron nada de lo que le habían... O sea, le prometieron cosas que no le cumplieron. Efectivamente. Él sale de La Vega para Guatemala. Entre ellos ha tenido que pagar el apartamento y finalmente ha vuelto a Argentina y está esperando volver a la Liga Dominicana de Fútbol. Y parece ser... Está sin trabajo ahora mismo. Efectivamente. Y parece ser que Jarabacoa ya lo ha sondeado. Pero nada hay concreto todavía, ni hay nada firmado. Solo es una conversación, pues, de las miles que hay en el fútbol, en el mundo del fútbol y sobre todo en esta época de fichajes, que de cada 100 rumores, 80 no se cumplen. Juan Pablo Domínguez empezó en esta liga con Cibao y luego estuvo con La Vega. Y le fue bien con La Vega, pero sin embargo se fue a Guatemala por un contrato mejor. ¿Tú dices que no le han cumplido en Guatemala? No le han cumplido en Guatemala, así que bueno, en todas partes cuecen habas, amigo tenemos que Sancho. ir despidiendo, Xavi. ¿Algo más ya antes de irnos? ¿Perdón? Ya tenemos que ir despidiendo y te preguntaba si tienes algo más ya antes de irnos hasta la semana próxima. No, hay todavía mucho trabajo en la agenda, pero la iremos desarrollando a partir del próximo lunes, porque si no tenemos que hacer 3 programas de alineación titular, aquí no acabamos. Definitivamente. Así Señores, es. ya estamos en enero, lo que significa que el mes que viene ya comienzan los entrenamientos de estos equipos. Claro. Ya febrero es un mes para entrenar y para conformar sus tropas, porque en marzo arrancamos otra temporada. Xavier, ¿dónde te podemos conseguir ya que estás en pantalla? Pues fíjate tú, ahora estoy de vacaciones hasta el próximo día 9 de enero, ¿no? A partir del 9 de enero, como no, en todas mis redes sociales y también en La Voz Radio de lunes a viernes y en Alineación Titular a partir de las 8, a partir de las 2, los lunes y los viernes. Recuerda 8 horas de España. Recuerda que el día 9 aquí es feriado, han pasado el día de Reyes viernes, que tú lo celebrarás al 9. En La Voz Radio trabajamos de lunes a viernes. Muy bien. No tiene que ver. Como debe ser. Come fútbol. Y qué pena que interrumpimos tus vacaciones. Qué terrorista es Ricky Hernández que te trajo en tus vacaciones para acá. Qué cosa tan seria. No. Ricky me mandó una cesta de Navidad y eso se agradece. Estupendo. Feliz año. Besos a Soledad. Espero que todo esté bien por allá por Tenerife, hermano. Que disfruten en familia el resto de estos días que te quedan de asueto. Muchas gracias, hasta la próxima. Y que suba el Terraza también. Joaquín, Dios te bendiga. Eso. Amén. Señores, hasta aquí por hoy alineación titular en la producción. Ricky Hernández, nosotros por aquí, Xavier por allá. Ricky está tratando de localizar a Dilio y a Peter, que son los dos que faltaron hoy, pero dicen que ellos están de asueto y eso sí no pudimos interrumpirlos. Gracias y como siempre decimos hasta el final, que Dios les bendiga. Saludos futboleros.